de salud. Oramos, Señor, por ella. Pedimos que tu gracia infinita la levanta y desame, de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia, a tu amor, Señor. Padre, tú pasas tu mano sobre ella, Señor, y le restauras completamente. Oramos por todos los hermanos que están en algún tratamiento, mi hermano Martín, Señor, oramos por él, por esta batalla que está dando, Señor. Oramos también por el señor Abelino, que falleció su mamita en Mayupar, y seguramente hay dolor, hay llanto, hay tristeza. Señor, habrá mucho desconsuelo, pero pedimos que mi hermana María sea tu boca en ese escenario y consuele los corazones afligidos de toda la familia, Señor. Oramos, Padre, por esas personas que han perdido hoy familia, hijos, padres, familiares, que están desconsolados, Señor. Envía a alguien de tu pueblo para que sea un instrumento en tus manos, Señor, y lleve la buena noticia de salvación en medio del llanto. Lleve esperanza, Señor. Lleve, Señor, la gracia tuya, el mensaje de la gracia tuya en medio del llanto, de la aflicción. Oramos por los que tienen enfermos en sus casas, los que tienen diagnósticos muy fuertes, diagnósticos de muerte. Padre, oramos por cada uno de ellos, nuestros familiares, nuestras madres, padres, hermanos, familiares cercanos, Señor. Oramos por ellos y pedimos que la gracia del Señor eterno, Señor, ofrezca una nueva oportunidad de vida, de salud, de restauración en su nombre, Señor Jesús. Oramos por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos y la justicia plena, perfecta, vigente de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Padre, gracias porque tú eres el Dios de milagros. Eres el Dios que imparte milagros, produce milagros y lo harás de acuerdo a lo que tú has determinado hacer en la vida de los que hemos orado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hay algo que siempre va con nosotros, duerme con nosotros. Es algo que está en nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Se llama miedo. El miedo o el temor hace parte de nuestra existencia. Todos, en alguna medida, experimentamos esa, no sé si llamarla emoción, pero está presente en nuestra vida. Hay personas que actúan con base en el miedo. Los miedos son de distintas. La palabra en griego es fobia. Esa palabra significa simplemente un temor, un miedo. Hay temores que son, digamos, de cierta forma parte de nuestra naturaleza humana. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, yo le tengo miedo a las alturas. Todo lo que termina en fobia es un miedo. Entonces, como yo le tengo miedo a las alturas, recuerdo que una vez nos invitaron a hospedarnos en Bucaramanga, íbamos en bus para mi pueblo, a visitar a mi mamá. Y entonces un pastor me dijo, ven, quédate aquí. Entonces yo me quedé y nos hospedaron en un edificio como de 16 pisos y el hermano vivía en el piso 14. Y el problema no es que viviera en el piso 14, el problema es que el balcón era de vidrio. Entonces ya se imaginarán al valiente del pastor dónde estaba ubicado. ¿Cierto? Los niños, creo que Samuel y Gabriela corrían de arriba abajo y yo no me atrevía a mirar para abajo porque si usted multiplica 14 por 3 metros, ¿cómo se va a quitar? No. Entonces allá se veía la gente chiquitica, yo estaba así. ¿Cómo está, pastor? Bien. Y sudaba, bien asustado, hasta sudaba frío y todo. Entonces a esa altura pues yo sentía que ya me iba a caer y que ese vidrio me hice aquí en un lado y hasta me recosté del lado de la pared porque bueno, eso se llama acorofobia, miedo a las alturas. Todo lo que termina en fobia es un miedo a. Por ejemplo, está la claustrofobia, que se refiere a miedo a estar encerrado o en espacio reducido. Aracnofobia es miedo a las arañas. Algunas de nuestras fobias son realmente cosas naturales, ¿sí me hago entender? El miedo puede ser bueno porque el miedo puede ser preventivo. Por ejemplo, cuando alguien va a alta velocidad y tú vas en el carro, tú no vas cantando gloria a Dios, aleluya. No, tú te agarras de donde te puedas y porque, o sea, o le dices a la persona que baje la velocidad porque va muy rápido. Entonces es un miedo preventivo, es un miedo de cierta manera saludable. Pero hay otros miedos
que nos controlan. El problema no es tener miedo, el problema es que el miedo nos controle. Y ahí está el asunto. Hay miedos que son preventivos, hay miedos que son paralizantes por un instante, como el miedo a las arañas. Una vez hubo alguien que tenía aracnofobia y de pronto apareció esas arañas chiquititas de esas que usted ve por ahí. Y entonces pegó el brinco, ¡ay! Pegó el escándalo y el esposo pensó que había ocurrido algo gravísimo y salió. ¿Qué le pasó, mi amor? ¡Una araña! Y él empezó. ¿Dónde está? Ahí la chiquitica. Pero mi amor, esa araña tan chiquitica, es que me estaba mirando y me hacía unos ojos. Bueno, aracnofobia, ¿verdad? Pero esos son tipos de miedos que le podríamos llamar miedos de cierta forma que son naturales, son miedos de supervivencia. Pero hay otros miedos que realmente nos controlan. Por ejemplo, el miedo a quedarnos solos. El miedo a perder al esposo, a la esposa, el miedo al qué dirán, a ser rechazados. En esta mañana vamos a entender por qué no debemos vivir controlados por el miedo. Porque todos, absolutamente todos, desde que salimos del huerto del Edén, que vivíamos desnudos delante del Señor, después del primer pecado, el miedo entró en el corazón, en la mente, en el alma del ser humano. Y a partir de ahí se pueden generar conductas que pueden crear dependencia emocional. Escuche, hay mujeres que renuncian a su dignidad, aceptan el maltrato físico, verbal, psicológico, aceptan la presión que el hombre ejerce sobre ellas y no quieren dar ningún paso porque les da miedo. No sé si les ha pasado, pero a mí me pasaba cuando era niño, mi papá y mi mamá, pues obviamente peleaban y yo me quería meter, de hecho me gané unas buenas peleas. Porque yo quería meterme, intervenir en esas peleas. Y a mí me daba rabia que después de yo darme de puños con mi papá y hablarnos y agredirnos e insultarnos, mi mamá estaba en las piernas de mi papá reventándole las espinillas, sacándole las canas, y ellos muy contentos, se da con rabia que botaba humo por la cabeza. ¿Cómo se le ocurre a esta vieja sentarse en semejante monstruo? Entonces hay miedos, oiga bien, que nos paralizan, hay miedos que nos movilizan, pero hay miedos que nos esclavizan. ¿Cómo es? Miedos que nos ¿qué? Paralizan, miedos que nos movilizan y miedos que nos esclavizan. Interesante, si usted entendió eso, ya estamos bien. Vamos a leer lo que Cristo dice acerca del por qué no debemos vivir con miedos esclavizantes o paralizantes. Lucas capítulo número 12 es el texto que vamos a empezar. Y aquí nos dice en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo número 12, ¿por qué? La pregunta que va a resolver es ¿por qué no debemos vivir con miedos esclavizantes? 12:1, vamos a leer los primeros versículos, le voy a dar un par de segundos para que aterricemos ahí. El mundo vive una incertidumbre, hay miedo. Cuando hay miedo hay especulación, ¿sí sabía? Cuando hay miedo hay especulación. Le voy a dar un ejemplo. En mi pueblo, donde yo me crié, que se llama Curumaní Cesar, había un señor que se llamaba Pedro Méndez, le decíamos Pello. Él era experto en esparcir rumores en el pueblo. Y un día dijo que había un vampiro, así le decíamos. Era un vampiro, pero le decíamos vampiro en buen costeño. Y entonces él esparció el rumor de que había un vampiro en el cementerio. Salió el cura, salió la mitad del pueblo con palos, con ajos, con cuchillos, con escopeta a matar el vampiro. Y entonces alguien dijo, está en el cementerio y salimos todos, yo me fui con un palo. Tenía como unos 10 años por ahí. Y me fui con un palo, yo dije, si yo me lo encuentro le doy garrote. Y salimos todos una turba a matar al vampiro. Cuando llegamos allá al cementerio, lo que vimos fue un ataúd con un esqueleto puesto
Y el que estaba ahí de guiando dijo, este es el vampiro, ya está muerto. Pero imagínense, movilizó a todo el mundo con base en una especulación, un rumor. Y a alguien porque ¿qué hace un vampiro? Si es cierto que existen, ¿qué hace un vampiro de día? Nadie se le ocurrió usar la simple lógica platanera. Pero así somos, nos encanta escuchar rumores y el rumor crea la incertidumbre. Dice las Escrituras de la siguiente manera en el Evangelio de Lucas, capítulo número 1, según la gracia y la misericordia de Dios que nos ilumina. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ojo a la frase final en el verso número 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En todo el capítulo se trata de las prioridades que debemos tener. En este capítulo número 12 se revela que debemos tener 3 prioridades. Número 1, temer a Dios. Número 2, confiar en Dios. Y número 3, servir a Dios. ¿Cómo es? En todo el capítulo, temer a Dios. ¿En dónde va eso? Desde el 1 hasta el versículo número, puede ser el 7, ¿sí? O hasta el 12. Y luego del 13 en adelante estaba hablando de confiar en el Señor hasta el versículo número 34. Y desde el 35 en adelante está hablando de servir al Señor, de esperar con paciencia la segunda venida. Entonces, ¿cuáles son las 3 prioridades nuestras? Temer a Dios, confiar en Dios y servir. Esas son las 3 prioridades que te dan propósito a la vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿Qué me da propósito? Bueno, una de las cosas que puedo ayudar a entender que yo debo temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? No es como algunos lo han dicho, no es miedo, tampoco es respeto. Dios en su palabra nos ha definido qué significa el temor a Dios. Y voy a resumirlo en 3 palabras. Es sujeción a Dios, obediencia a la palabra de Dios y ser leal o fiel a Dios. Una persona se puede definir que es realmente temeroso de Dios, no porque le tenga miedo a Dios, sino porque se sujeta ¿a quién? A la palabra de Dios. Segundo, obedece a Dios. Y tercero, es fiel o leal a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento en el libro de Proverbios. Dice algo interesante. Creo que es el libro de Proverbios. Déjenme ver. Aquí tenía listo esto. Proverbios 8:13. Estoy estudiando Proverbios, estoy fascinado, voy por la mitad del libro, es interesante. Este libro resuelve una interesante pregunta y es ¿cómo podemos transferir a la siguiente generación el temor de Dios en concreto? ¿Cómo la sabiduría de Dios puede ayudarnos a vivir mucho mejor? Proverbios no dice nada, pero el tema del libro es la sabiduría de Dios y la pregunta que resuelve Proverbios, si a usted le encanta leer, es ¿cómo puedo vivir la vida
con la sabiduría de Dios. Es un libro muy práctico, no tienes que ser un gran lector ni un gran teólogo, no se trata de dichos ni de refranes, se trata de decir grandes cosas con pocas palabras. En el 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué significa el temor de Dios entonces? Aborrecer el mal. Y luego dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa, aborrecer. Entonces, ¿qué significa el temor de Dios? Aborrecer el mal. Entonces, hay gente que dice, yo amo a Dios, yo conozco a Dios. Por ejemplo, el señor Daddy Yankee dice que está ahora predicando. Ese no debería estar predicando, debería estar en la escuela dominical. Él sabe un poco de Dios, porque toda su vida, ¿dónde anduvo? En el mundo. ¿Qué te va a enseñar un hombre que durante 20 años está en el mundo? ¿Qué le va a enseñar a los jóvenes? Luchen por sus sueños y después se convierten. Ese es el mensaje. No tiene. No está ni en pañales, ni siquiera empezado. Pablo fue llamado 14 años después de que el Señor tuvo el encuentro. Con 14 años después. O sea, cuando Dios llama a alguien al ministerio, después de un encuentro con Dios, no es que de una vez que lo pone. Un poquito. Eso Dios la agarra y lo que y lo procesa. Por eso te digo que este hombre debería estar en escuela dominical, porque no está listo para eso. Su último concierto fue en diciembre de 2023. Imagínense, y ya algunos pastores ingenuos lo ponen a predicar. No tiene fundamento. Estuvo perdido en el mundo y si es verdad que se convirtió y el Señor lo rescató, ¿qué le va a enseñar? ¿Cuál es el modelo a seguir? Él. Que dediquen su vida a hacer su sueño y a ser famoso y después se conviertan. Ese es el mensaje. Por favor. Pero dice la palabra entonces que el temor de Dios es aborrecer el mal. Una persona puede decir que ama a Dios y que le tema a Dios con una botella de Old Par en la mano. Entonces no es temeroso de Dios, tiene información de Dios. Una persona puede decir con droga en la mano que ama a Dios. Usted sabía que en la mafia que tenía Pablo Escobar había gente que cargaba una Biblia. Habían 2 sicarios que cargaban una Biblia en la mano. ¿Eran temerosos de Dios? No, tenían información. Imagínense qué tal leyendo la Biblia y sicariando al otro. El temor de Dios era aborrecer el mal. Sin eso no hay qué. No hay temor de Dios. Entonces no se trata de un temor que abstracto. Se trata de un temor concreto. ¿Cómo sé yo que le temo a Dios? Me sujeto a Dios, a su palabra, obedezco su palabra y soy fiel y leal a Dios. Entonces, cuando tengo vamos a ponerlo así, sujeción a Dios, obediencia a su palabra y lealtad a Dios, entonces soy una persona temerosa. De resto es carrera. ¿En serio? Perdóname que a veces se me sale lo costeño, pero del resto es carrera. Yo temo a Dios. Ajá. Si usted le pregunta a los que están en una posición de gobierno, todos van a misa y todos temen a Dios y todos creen en Dios, pero el temor a Dios, olvídense, ellos van por otra cosa. Pero no es nuestra intención esta mañana hacer un juicio político, nos interesa, ¿verdad?, la palabra del Señor. Entonces, ¿se dieron cuenta que el temor a Dios es qué? O sea, es concreto, no es que abstracto. Entonces, una persona que dice que ama a Dios y que conoce a Dios, pero sigue en la maldad y sigue en el pecado, no teme a Dios, porque no es obediente ni es fiel a Dios. Entonces, ¿cómo mides el temor a Dios? Por sujeción, obediencia y lealtad a Dios. De esa forma se puede medir si alguien es realmente o no lo es. Cuando creo que se convirtió, amenazaron
que se iba a convertir don Gediondo, ¿verdad? Y todo el mundo aplaude. El mundo cristiano es muy ingenuo, porque cree que si una persona hizo una oración ahora, ya se convirtió y ya tiene que estar predicando. ¿Qué le dijo usted? Tú tienes que dar fruto, papi. Eso tiene que prepararse. Eso tiene... Dios se tarda 8 horas en hacer un hongo. Un hongo que le da una brisa, una patada y eso se desbarata, pero se tarda 50 años en hacer un bambú. Se tarda 8 horas en hacer un hongo que cualquier bobada se lo lleva, pero se tarda 50 años en hacer un bambú. Eso es diferente. Volvamos a Lucas 14 y vamos a explorar algunos de esos miedos que la Biblia dice que podemos tener. En Génesis 3 dice que después del pecado, la humanidad entró el miedo en la humanidad. Después del pecado, el miedo entró en la humanidad. El miedo es natural, que en ciertas maneras desarrollamos unas fobias, pero hay otras que nos esclavizan. Entonces, una mujer que tiene miedo a una araña es aracnofobia. Una mujer que mira el mundo con incertidumbre tiene otro tipo de miedo, pero una mujer que renuncia a su dignidad por miedo a quedarse sola es un miedo esclavizante. Porque se vuelve esclava del miedo y ella no quiere hacer nada. ¿Sí? Hay mujeres que, no lo digo por nadie aquí en particular, ni porque quiera decirle a alguien, pero hay mujeres que renuncian a su dignidad con tal de que el hombre todavía siga. Mira, había una mujer, no asiste acá, no recuerdo el nombre, porque a mí se me olvidan los nombres, y ella tenía un marido que tenía otro hogar. Entonces llegaba el marido en la mañana, les llevaba la ropa sucia, la señora le lavaba toda la ropa, le preparaba el desayuno, el almuerzo y la comida, y en la mañana el tipo salía bañado, perfumado y desayunado para donde la otra. Y entonces fue allá donde esos supuestos hombres que conocen la palabra, y entonces el supuesto hombre le dijo: ese es su marido, ore por él. Y pasó 20 años de su vida orando por alguien que esperando, cuando el hombre no tenía ninguna voluntad. Entonces alguien le habló de mí, le dijo: vayan del pastor que yo se lo aterriza en 3 minutos. Me dijo: pastor, es que no me diga más, divórciese. Pero él es mi marido. No, hija, él dejó de ser tu marido cuando tuvo otra mujer. ¿Qué esperas ahí? ¿Te ha funcionado 20 años orando por él? No, aún desde 20 años debiste haber dado el paso. Ay, pero me da miedo quedarme sola. Ah, ese es tu problema. Es otro tema. Dime que tienes miedo de quedarte sola, es otra cosa. Y entonces imagínense, la pobre mujer después un día, bueno, yo lo dejé así, yo dije: tú decides si quieres vivir un miedo esclavizante. Dale, durante 20 años fue esclava del miedo a quedarse sola. Miedo al que dirán mi mamá, mi papá, mis amigos, que yo me divorcié, o que yo tengo otro, o que mi esposo tiene otra persona. Usted sabe que dentro de la casa a veces puede ocurrir que ellos duerman aparte. De fin estarán ahí, son aparentemente parejas, pero duermen, el uno duerme en un lado y el otro duerme. No lo digo por nadie aquí, pero eso pasa. ¿Cómo así que son marido y mujer y juntos pero no revueltos? Y yo no sé, dicen: no, pastor, es que ya de aquello nada. No te extrañe que venga una persona y agarre al viejito, se fija en el viejito, lo convierta en su sugar, ¿qué se dice? Sugar daddy, y se lo lleve porque le sirve a ella y no a ti. Y después diga: yo pensaba que porque era viejito.
Agárrate, prima, que la vaina en serio. Escuchen, David cayó en la cumbre de su carrera. Estaba en lo más alto de su carrera. Salomón cayó cuando estaba viejo. O sea que no hay edad ni etapa de la vida para qué. Para caer. Uno tiene que vivir siempre que cuidándose. Este miedo que refleja la Biblia aquí en guardados de la hipocresía de los fariseos se refiere a una presión de grupo que nos hace acomodarnos a los criterios de la manada. Una presión del grupo que nos hace acomodarnos a los criterios de la manada. Entonces, hay personas que te dicen, tú quieres hacer parte de nuestro círculo social, tienes que hacer A, B y C. Entonces nosotros, por miedo al rechazo y a no pertenecer a ese círculo, ¿qué hacemos? Hacemos A, B y C. Yo andaba con una manada cuando era muchacho, no hace mucho tiempo. Andaba con una manada, éramos 4, para arriba y para abajo. Y si alguien quería hacer parte de esta manada, que éramos 4, entonces lo poníamos a prueba. Tú tienes que hacer esto, tienes que irte a robarte una gallina. Si te robas una gallina y la traes, haces parte de nosotros. Uy, pero eso está mal, entonces no eres de los nuestros. Ese era el asunto, ¿verdad? Hacer parte de... Entonces, el miedo al rechazo es un miedo ¿qué? Paralizante o es esclavizante. El miedo al rechazo. ¿Usted quiere ver a un hombre bravo? Dígale que no en la noche. A veces la mujer está obviamente cansada, ella también se cansa, solamente que no lo dice. A veces ella está sin ganas de nada y llega el hombre. No, yo no voy a decir así detalles, no voy a referirme al hecho. Porque hay niños, dice la pastora. A ver. Bueno, solteros sí, pero niños no. Y entonces llega el hombre con la pretensión, ¿verdad?, de tener una intimidad con ella. Y ella dice, ay, deje así, no me moleste, me duele la cabeza, le duele todo, la cabeza. Y entonces él, y ya está quebrado. Esa noche que él pasa toda la noche, y en la mañana siguiente bota los corotos en la cocina y está bravo el hombre. Porque tenemos miedo a ser rechazados. Entonces el miedo al rechazo es un miedo esclavizante. ¿Por qué? Porque te vuelves esclavo del ¿qué? De la aprobación. ¿Me hice entender? El miedo al rechazo es esclavizante porque te vuelve adicto a sentirse ¿qué? Aprobado, aceptado. ¿Y eso qué hace? Te esclaviza. Miedo al rechazo. Es adicción a la aprobación, es adicción a que siempre te estén aplaudiendo. Mira, algunas veces te van a decir no, algunas veces Dios te va a decir no, algunas veces Dios te va a decir sí, algunas veces tu esposa te va a decir no, y te vas a poner bravo, vas a resoplar en la mañana. Y ella se levanta como sin nada. Buenos días, mi amor. Buenos días. Ay, ¿por qué está bravito? Ella sabe, pero pregunta. ¿Por qué está bravito, mi bolsito, mi corazoncito? ¿Qué pasó? ¿Y tú sabes qué pasó? No te haga la cosa no fue contigo. Pero tú quieres evadir. Porque tienes miedo a reconocer que lo rechazaste. ¿Cuántas veces hacemos cosas por físico? Miedo. Pero ya repetí, es miedo esclavizante. Porque no todos los miedos, no vamos a satanizar todos los miedos. No vamos a decir como dicen algunos círculos cristianos. Si usted tiene miedo a las arañas, es un espíritu de miedo a las arañas. Es más, las emociones no son malas. No son ni buenas ni malas. Son más buenas que malas. Sí. Lo que pasa es que
las emociones como el temor te ayudan a ser más precavido. Sí, se puede usar para la prevención. No vuelve a coger la electricidad Ajá. porque aprendió que eso le hizo daño. Entonces tiene un miedo que es, digamos, preventivo. Sí. Pero cuando el miedo se estaciona y se vuelve más grande, es cuando se vuelve nocivo, Se vuelve esclavizante. se vuelve esclavo. Ujú. Pero entonces el miedo no es malo. No, no es así malo. Por eso dije que hay 3 tipos de miedo, ¿verdad? El miedo ¿qué? Paralizante. El miedo Y que te moviliza. que te moviliza a la prevención y el miedo que te esclaviza. Entonces, ninguno de los 2 primeros es realmente malo. Se aprende, ¿verdad? Creo que por eso dije la ilustración de que un carro va a 100, 120 y usted, ¿verdad? Todas las mujeres dicen, bájale, 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 porque vas muy rápido. Pero cuando son ellas, que van muy rápido, ¿quién les dice algo? Ya lo dice, yo me bajo aquí, yo me bajo aquí. ¿Qué dice el hombre? ¡Pegue la tanqueta! ¡Eso! ¿Cierto? Como dijo la Andrea, despacio que nos matamos. Yo, pues, bajemos. Sacó un machete. Cuando quiera, desgraciado, nos matamos. Juliana, nos matamos y salió el nombre, decía la señora, cuando quiera, desgraciado, nos matamos. Bueno, miedo, vamos a resumirlo así. ¿Miedo qué? Paralizante, porque tú te quedas en shock. Sí, un miedo que te moviliza, que te ayuda a la prevención, que te ayuda a ver los peligros. Ese es un miedo normal, saludable de cierta manera, pero hay un miedo esclavizante. Lo que yo pretendo esta mañana es que podamos entender los miedos esclavizantes. Porque todos tenemos en alguna medida algún tipo de miedo. Bien, el Señor empieza hablando de los fariseos en los primeros versículos y luego habla del temor. Pregunta, ¿qué relación tienen los fariseos con el miedo? Porque la multitud presionaba y la gente se volvía como hipócrita, se acomodaba a los criterios de los fariseos. ¿Cómo reaccionas tú cuando escuchas una mentira en la Biblia? Cuando alguien habla mentira de las Escrituras, ¿cómo reaccionas? ¿Debería darte qué? Indignación. Deberías pararte como un resorte y decir, eso es mentira. Ese que está hablando ahí, supuestamente la palabra está torciendo la palabra y es un mentiroso. Ah, pero ¿qué dice? La palabra no es para contender. ¿En serio? ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo vine a echar fuego a la tierra. Imagínese esta, ¿cómo decirlo? Imagínate esta paradoja. Cristo es el príncipe de paz que no vino a traer paz. Oye bien, Cristo es el príncipe de paz que no vino a traer paz. Él dice en su evangelio, yo no he venido a traer paz, he venido a echar fuego. ¿Y qué significa eso? Que cuando hay personas que tienen la mentira, se van a chocar con Cristo, que es la verdad. ¿Y qué va a haber? Jaja, risas. No, va a haber una confrontación. ¿Sabe a qué le tenemos miedo también? A las confrontaciones. Cuando alguien dice mentira de la palabra, nosotros nos quedamos que estamos aquí estudiando los domingos a las 9 teología del pacto. Y hoy la clase estuvo un poquito diferente porque se trató de, bueno, pastor, y las lenguas. ¿Qué nos han dicho de las lenguas? Que son lenguas angelicales. Yo dije, eso no existe. Cuando los hermanos hablaron en el aposento alto, en el día de Pentecostés, hablaron idiomas. No hablaron lenguas angelicales. De hecho, ningún ángel ha hablado lenguas angelicales. Ninguno. Cuando los ángeles hablaban con las personas, ¿en qué idioma hablaban? En el idioma materno de esa persona. Nunca ningún ángel habló lenguas angelicales. Pero como la ignorancia es atrevida, entonces dijeron que cuando usted habla algún lenguaje, está hablando idiomas. ¿En serio? ¿Te habla idiomas angelicales?
No, usted habla algún tipo de idioma que no se sabe qué es, porque nadie aquí habla, aparte del idioma muiscas y el costeñol y el boyacense, creo que nadie más habla ruso o alemán o algo así. Judas 1:3 dice, amados, por la gracia que tenía escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente con la fe que ha sido una vez dada. Judas 1:3, colóquenlo ahí, por favor. 3:1, 1:3, 1:3. Sí, tiene un solo capítulo. Entonces, notan aquí que una de las cosas que más le tenemos miedo es a defender la verdad. Y tú sabías que la iglesia, ¿cuántos son iglesias aquí? La iglesia, Pablo le llama columna y baluarte, no de la política, no de un partido político, le llama columna y baluarte de la verdad. Entonces, ¿cómo debe reaccionar lo que somos iglesias frente a las mentiras que nos han dicho? ¿Usted y yo qué hacemos? ¿Nos quedamos qué? Callados. Nos silenciamos cuando la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Mira, en la costa hay un movimiento donde los artistas vallenatos, que cantan vallenatos, ellos dicen que son cristianos, que porque en un concierto dicen gloria a Dios, la gloria es para Jesucristo. Cualquier persona medianamente inteligente puede decir eso. El problema es si tienen temor de Dios. Por eso te dije al comienzo que un cantante con una botella de Olpar no puede tener temor de Dios. No es sencillo, no es. Él puede decir lo que quiera, pero no es. Entonces algunos creen que porque dice gloria a Dios ya es cristiano. No. Queremos saber dentro de 10 años a ver cómo estamos de fruto. Y si ha permanecido en la fe, ahí entiendes que es. Y si no, si se llegó, se demoró un mes y se volvió a ir, nunca ha sido. Pero siempre tiene que haber el factor del fruto. Otro de los temores que aborda la Biblia aquí es verso número 4. No temáis a los que matan el cuerpo. Uno de los temores más, yo diría que está más metido en nuestro corazón es el temor a la muerte. Porque tenemos, de cierta forma, miedo de qué pasará con nuestros hijos, nuestras hijas, cuando no estemos. ¿Quién las va a cuidar? Entonces nos esforzamos para darle una mejor calidad de vida, que tengan un techo donde estar, que tengan suficiente dinero, que tengan suficiente comodidad para que cuando no estemos nosotros tengan donde vivir. Y nos da miedo al futuro. Miedo al futuro. Miedo al qué pasará con nuestros hijos si no estamos. Es un miedo que está latente. Mientras somos padres siempre va a estar latente. Siempre va a estar ahí. ¿Usted tiene miedo a morir? Hay gente que le tiene miedo al infierno, ¿sí sabe? Gente que le tiene miedo a la condenación. Ese miedo no debe existir. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están en la condenación? Los que no han sido perdonados. ¿Y si yo he sido perdonado, voy para allá? De ninguna forma. Si soy oveja de Cristo, Cristo me tiene en su mano. Y dice, mis ovejas están en mis manos. Entonces eso nos produce ¿qué? Seguridad. Pastor, y si yo le abro la puerta al diablo, tú no puedes abrir la puerta porque Cristo es la puerta. O sea, hay una doctrina toda extraña, medio estúpida, perdónenme, me da rabia. Medio estúpida que dice, es que usted le abre la puerta al enemigo. Así nos han enseñado, a mí me lo enseñaron. Usted le abre la puerta al enemigo. ¿Quién es la puerta, el diablo o Cristo? Entonces, si Cristo es la puerta, ¿por qué rayos enseñan de que usted le abre la puerta al enemigo? ¿Cuál puerta? ¿Qué rayos de puerta? ¿Cuántas puertas abrió David? ¿Cuántos pecados cometió? No, varios. Adúltero. Embarazó
a la esposa de un fiel sirviente. Lo mandó a matar y finalmente lo mató. Conspiración, adulterio, mentira, homicidio. ¿Cuántas puertas abrió David? ¿Se endemonió? ¿Por qué no se endemonió si supuestamente cuando usted peca abre puertas? Porque tenía el Espíritu Santo. Por eso en el Salmo 55, ¿qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. Es el salmista. O si usted cree que abrió puertas y estaba endemoniado, entonces es el salmista de un endemoniado. O es el salmista, es el salmo de una persona que tiene el Espíritu Santo, que cometió un terrible pecado y fue disciplinado y está arrepentido. ¿Lo leyó bien? Salmo 55 más o menos creo que dice. 51. Eso, gracias mi hermana. Salmo 51. A Jacob. Entonces, cuando me dicen a mí que uno abre puertas, que porque uno peca todos los días, entonces todos los días se estaría abriendo y todos los días se estaría ¿qué? Endemoniado, porque dice usted abre la puerta del enemigo, el enemigo entra. Entonces, ¿cuántas puertas? ¿Cómo es la vaina? ¿Cuántas puertas son? Pues no le preguntan, ¿dónde está eso en la Biblia? Están enseñando basura. Escucha, a mí me enseñaron mucha basura. En serio, una de esas basuras es esa que le digo. Cuando pecamos, ¿qué pasa con nuestra comunión con Dios? Se rompe, pero perdemos salvación. ¿Sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Nos va a agarrar aquí de los 3 pelos y nos va a decir arrepiéntete. Nos va a redarguir. ¿Y sabe qué va a pasar? Nos da la capacidad para arrepentirnos y pedirle perdón a Dios y reconciliarnos una vez más con Él. Así como funciona. No nos va a dejar ahí en nuestros pecados, enredados con el pecado. Le tenemos miedo a la muerte. El Señor dice, no tengan miedo a aquel, sino que, verso número 5 y terminamos, que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. O sea, Dios maneja las dos dimensiones, la dimensión de lo temporal y la dimensión de lo eterno. ¿Quién debe ser nuestro temor reverente? Dios. Usted no nació para vivir controlado por miedos toda la vida. Miedos que lo controlan. Y ya hemos dicho, ¿verdad? El problema no es tener miedo, ¿no? Hay cosas buenas en los miedos. El problema es que los miedos los esclavizan. Temer a que, miren lo que dice más adelante y terminamos en el 6, en el 7. Aquí está la ilustración del punto. No se venden 5 pajarillos por los 4, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. ¿Por qué no debemos tener ni vivir con miedo? El Señor dice ahí, miren los pajaritos. No valen, eso es como la vecindad del Chavo, no valen 5 centavos. Pero luego dice lo siguiente, verso número 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están. ¿Cómo así? Usted seguramente esta mañana se peinó, ¿verdad? Y perdió cabello. ¿Usted los contó? Dios sí. ¿Usted sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza? No, Dios sí. Si Dios puede fijarse en un detalle tan insignificante como contar cabellos, con Dios contando cabellos, ¿cuál es el punto entonces? Dios se fija en las cosas más insignificantes de su vida porque lo conoce totalmente. Y luego dice algo interesante, dice, no temáis. ¿Por qué? Más valéis vosotros. Entonces, ¿por qué no debo temer? Primero, Dios sabe todos mis detalles, de lo más significativo hasta lo más insignificante. Entonces, Dios conoce
mi vida, todo, mis necesidades. Hay gente que se embolata diciendo, pídale específicamente a Dios todo lo que usted necesita. Él sabe todo de mí. Desde antes de nacer ya me conocí. El salmista dijo, aún no está la palabra en mi boca y ya la conoces. Entonces, cuando alguien dice que ore específicamente por eso, yo digo, aquello problema, porque la Biblia dice que él no he hablado, no ha abierto mi boca y ya sabe lo que voy a decir. Entonces dice algo bien interesante. Ustedes tienen valor. Y me refiero al valor, a la estima que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. ¿Cuántos se sienten con valor? No siempre nos sentimos con valor porque realmente a veces nos sentimos insuficientes, incapaces, inútiles. A veces nos sentimos que no somos suficientes. A veces la esposa lucha con la idea de que no ha sido suficiente para sus hijos, para su esposo. A veces el esposo lucha internamente, no dice nada, que no ha sido suficiente con lo que hace con su casa. A veces los hijos saben o entienden o piensan que no son suficientes para las exigencias que esperan de él en la casa. Es una lucha interna, continua, silenciosa, pero está presente. Para ilustrarlo un poco, alguien me regaló este billete y no pretendo nada, sino el punto que lo voy a llevar es el siguiente. Me lo regaló y me dijo, bueno, vas a tener dólares. Y yo, bueno, voy bien, tengo uno. Y lo recibí como un regalo, simplemente, no como un amuleto, sino como un regalo, y lo tengo ahí como un regalo solamente. Y entonces, escuche, este billete puede estar en manos de cualquier persona. Puede estar en manos de un sicario que acaba de matar a alguien y que lo agarra y lo unta de sangre. Pregunta, ¿el billete pierde su valor porque estaba en manos de un sicario? Pero pasó del sicario a una persona que es prepago y acaba de cometer adulterio con múltiples personas y lo agarra. Se contaminó el billete porque estuvo en las manos, perdió un peso, un centavo porque estuvo. Pero alguien dice, no me sirve, esto no es nada para mí, y lo tira y lo pisotea, ¿verdad? Lo maltrata y dice, esto no es nada. Imaginemos que el billete pueda hablar. ¿Qué diría el billete? No me importa. Yo valgo lo mismo. No me importa si usted no me reconoce, yo sigo valiendo igual. El billete puede estar arrugado, alguien dice, lo encuentra una persona necesitada y dice, uy, mire, me encontré un tesorazo, uy, unas lucas, uy, no, mire, me cuadré el día, uy, no, qué belleza. ¿Quién le está dando el valor? La persona que lo tiene. Los demás que hicieron, lo despreciaron, perdió el valor porque lo despreciaron. Pero alguien lo aprecia y dice, uy, no, con eso aguanto una sopa de mondongo bien rica. ¿Cierto que sí? ¿Perdió el valor? ¿Vale un centavo menos? Tal vez esté arrugado, tal vez esté un poco sucio, tal vez tenga manchas, pero nunca ha perdido su valor. Este es el punto, amados. Las experiencias de la vida no dejan cicatrices. Entonces, tú nunca has perdido tu valor, porque la diferencia está en que Cristo nos asigna un valor y ese valor produce estima. Para Él somos muy amados, muy estimados. Para tus ojos de pronto no. Tú te miras a un espejo y ¿qué dices? Y no. ¡Qué grosería! ¿Qué dicen las hermanas cuando se miran al espejo? ¡Ay, mire! Esas orejas parezco Dumbo. ¡Ay, mire! Esos juanetes. Mire, ya parezco un gárgola con esos juanetes. ¿Cierto? Se mira al espejo y no le gusta la nariz y dice, no, esa nariz de perfil griego solo ruinas. No se gusta para nada porque tiene una percepción equivocada de su valor.
¿Por qué? Porque depende de la aprobación de otros y se vuelve una persona dependiente del valor que le asigne la otra persona. Mientras cuando ella no se da cuenta que tiene que valor. Mujer, lo que te ha ocurrido son experiencias vividas, heridas de guerra, pero no definen tu valor. Porque Cristo murió por ti. Romanos 5 dice que siendo pecadores, Cristo murió. ¿Teníamos algún valor como pecadores? Ninguno. Éramos dignos de la condenación. Hay gente que no le suena mucho la predestinación. Y yo le digo, bueno, en realidad todos estábamos predestinados para la condenación, pero Dios se interpuso en el asunto. Es más grave de lo que tú crees. Amados, si el billete pudiera hablar, nos contaría sus experiencias, pero no lloraría. Diría que estuvo en manos de alguien que lo pateó, de alguien que lo apreció, de alguien que lo besó, de alguien que lo guardó, de alguien que lo utilizó. Pero al final él diría, yo no he perdido valor, tengo heridas, tengo cosas, pero no he perdido nunca el valor. Es natural que el cuerpo se vaya desgastando, los hombres nos volvemos más. Pasamos del cristianismo al budismo, o sea. Ya, solo panza ya. Solo panza. Y las mujeres también cambian. Pero eso no significa que tengas menos valor. Él va a cambiar también. Él cambia, los hombres cambiamos, las mujeres también. Claro, ¿significa que tenemos menos valor? Nunca pierdes tu valor. La diferencia entre estima y autoestima es que la estima es el valor que tú te asignas de acuerdo a lo que tú crees que tú vales. Entonces, cuando tú sobredimensionas ese valor, te vuelves orgulloso, arrogante. Tú crees que vale más que la última arepa en Antioquia. Tú te crees la mejor arepa paisa, ¿verdad? Tú crees que eres el último bocachico de la costa. Entonces anda en una sobredimensión de tu valor. Pero cuando tú tienes una percepción equivocada de tu valor como persona, ¿qué va a pasar? Te produce una estima por debajo de lo que deberías vivir. Pero ese es un valor que tú te asignas de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos. Es lo que la psicología llama autoestima. Pero Dios no diseñó las cosas así. Las diseñó para que tengamos estima, el valor que Él nos asigna a nosotros. Fuimos amados, cuando decimos amén. Fuimos redimidos, fuimos perdonados, fuimos escogidos. Se nos ha dado un adelanto de las riquezas eternas, el glorioso Espíritu Santo. Él va con nosotros todos los días. Para Dios tenemos un alto valor. ¿Sabe qué dice un salmo? Estimada es la muerte de sus santos a los ojos del Señor. ¿Cómo te ve Dios cuando me muera, cuando te mueras? Una cosa que estimada. Hay en el profeta Isaías dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Sí ves cómo Dios nos ve? Fuiste honorable y yo te amé. Entonces, ¿cómo nos ve Dios? Con una alta estima. Entonces, no se trata del valor que yo me pongo, se trata del valor que Dios me da. Por eso, una cosa es vivir esclavo del valor que otro te da, porque necesitas aprobación, y otra cosa es vivir con el valor que Dios te asigna, y no depende de quién te tiene, depende de quién te mire con el valor que tú ya tienes. No depende del valor, de la aprobación de nadie. ¿Por qué? Porque vas a vivir con un miedo esclavizante. Coloquémonos de pie y oremos. Señor, gracias por esta mañana. Eres el Dios que cuenta cabellos.
El Dios que nos dice no temas, porque ustedes tienen más valor que unas cosas insignificantes como unos pajaritos que no tienen gran valor. Tenemos un gran valor, Señor. Gracias por darnos ese valor tan grande, Señor. Por darnos un valor alto. Siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Y nos has dado un alto valor, una alta estima, Señor. Aún cuando morimos, estimada es la muerte de sus santos, dice tu palabra. Señor, gracias por darnos valor. El mundo busca valor en las cosas, en los bienes, en la moda, en lo que tiene. Señor, y se siente que no tiene valor cuando no tiene esas cosas. Siente que no vale nada, que es un don nadie. Pero para ti, el valor no depende de lo que tenemos, o no depende de lo que hemos logrado. Depende de la asignación de estima que tú nos das a nosotros, Señor. No queremos vivir en la autoestima, porque es un valor relativo. Queremos vivir en la estima, en el valor que tú nos das. Dígale, Señor, yo soy valioso, por lo menos vive en miedos esclavizantes. Señor, tú diste tu vida por mí, me conoces, sabes todo de mí. Y puedo, Señor, vivir con un alto valor. Puedo vivir con un alto valor, Señor. Puedo vivir libre de esos miedos esclavizantes. Miedo al que dirán, miedo, Señor, al futuro, miedo, Señor, a la muerte, miedo a la condenación. Pueden ser miedos esclavizantes. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que tú seas nuestro temor. Ese temor significa que somos sujetos a ti, que somos obedientes a ti y que somos, Señor, leales, fieles a ti, Señor. Eso significa temor de Dios, Señor. Ayúdanos, Padre. Salimos bendecidos de esta casa, Señor. Salimos, Señor, entendiendo que hay miedos paralizantes, hay miedos, Señor, que nos llevan a movilizarnos, a actuar preventivamente, pero hay miedos, Señor, que son esclavizantes, que están arraigados en lo profundo de nuestra alma y no nos dejan avanzar. Miedos donde reducen la dignidad de una persona. Miedo a quedarnos solos. Miedo, Señor, a vivir sin el cónyuge. Señor, ayúdanos a entender que amamos a nuestra esposa, que amamos a nuestros hijos, pero algún día se irán de la casa y se marcharán y nos dejarán solos irremediablemente. Ayúdanos, Señor, a entender eso. La vida tiene un círculo, la vida tiene un ciclo, Señor. Padre, levantamos nuestras manos y recibimos la fortaleza para enfrentarnos a los desafíos de los miedos. Tenemos valor, es una verdad. Ayúdame a verme como tú me ves. Y ayúdame a verme como tú me ves. Ayúdame a verme como tú me ves. Yo fui comprado con tu sangre. Yo fui redimido, yo fui perdonado, yo fui sellado, yo fui escogido. Soy predestinado para estar contigo. Y aunque me enfrente, Señor, a situaciones desafiantes, puedo confiar y entender que tengo valor, que soy una persona con valor, no porque yo me lo asigno, sino porque tú me lo asignas. Señor, soy amado. Dile, soy amado por ti. Tu amor es incondicional. Soy perdonado porque Cristo pagó por mí. Soy una persona amada. Dile, Señor, ayúdame a no vivir con miedos esclavizantes. Señor, puedo aprender a confiar en ti y puedo aprender a servirte a ti, Señor. Ayúdame a entender que tú eres el Dios que ve todas las cosas, que controla todas las cosas. Y en tu sabiduría puedo aprender a confiar en ti. Salimos bendecidos y te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor, porque tú eres el único digno, Señor. Te damos aplausos a ti porque tú eres maravilloso. Si nos desafías a entender que tenemos valor y que nuestro valor no depende de la aprobación de los demás, depende de lo que amén. Amados, amadas, recuerden, usted no vale por lo que tiene, vale por lo que Cristo
ha hecho por usted. Dios les bendiga. Muchas gracias a todos. Señor,